Momento de nuestra segunda entrevista, ya estamos con Sandra Naranjo, secretaria nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, quien ya se encuentra con nosotros. Señora secretaria, muy buenos días. Tasa de desempleo 4.77 a diciembre y aparentemente pudiese existir una tendencia a la alza. ¿Cómo se piensa neutralizar de acuerdo a la planificación del gobierno? Bueno, buenos días, Carlos, muy contenta de estar acá. En efecto, el día de ayer recibimos los datos oficiales de la tasa de desempleo. Sin embargo, las acciones previstas justamente para fortalecer y preservar el empleo iniciaron en realidad desde hace unos 2 o 3 meses. Ya llevamos trabajando en planes muy concretos. Un poco anticipábamos que esto podría pasar por el efecto, por ejemplo, en el sector externo, reducción de importaciones, la apreciación del dólar nos ha afectado un poco en la parte del sector exportador. Entonces, hemos venido trabajando en medidas muy concretas para preservar el empleo. Sí quiero destacar además que la tasa de desempleo que tenemos es de las más bajas, es la más baja de América Latina y de las más bajas que tiene históricamente el Ecuador. Yo no discuto que el impacto está en todo el mundo y el impacto está en toda la región, eso es evidente, pero cuando los ciudadanos nos escuchan, yo no puedo decir a los ciudadanos que se contenten porque estamos más bajos que en otros países. El tema es que cuando escasean los recursos hay que hacer algo. Hablan analistas que hay que redimensionar el tamaño del Estado y yo no quiero centrarme en que la gente salga del Estado, yo lo que quiero centrarme es cómo liberar recursos que a lo mejor es momento de sincerarlos en términos de su situación. Dentro de esta planificación, los subsidios siguen teniendo un impacto en el desarrollo del país, pero hoy pueden estar complicándonos en términos de acceso a recursos. Bueno, dos cosas importantes. Desde el sector privado hay 3 medidas que estamos implementando. Por un lado es aprovechar los incentivos fiscales que ya estaban contemplados en el Código de la Producción. Esto es que los empresarios puedan tener la doble deducibilidad del impuesto en el caso de que exista empleo nuevo por al menos 6 meses. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para un poco ajustar mejor las políticas de contrato, justamente buscando preservar empleo. Estamos analizando otras medidas desde el sector productivo. Y por otra parte, desde el empleo del sector público, mucha gente habla de la reducción del Estado, pero en realidad gran parte del incremento de los servidores públicos desde el 2006 hasta ahora ha sido centrada, por ejemplo, en policías, doctores, fuerzas armadas, en educación, salud. Entonces realmente es importante conservar eso y en una situación como esta es aún más importante conservar empleo. Por eso es que nosotros hemos mantenido la política de la eficiencia del Estado, sí, de la optimización de recursos, pero buscando la eficiencia del sector público. Analicemos el tema del gasto público entonces, porque se ha dicho que hay un excesivo gasto público. El gasto público, del gasto público, saquemos el gasto de inversión o la inversión pública y quedémonos en los gastos corrientes. ¿Cuánto representa sueldos y salarios de los gastos corrientes? Bueno, mire, los gastos corrientes, y quisiera enfatizar lo de los sueldos y salarios, porque por ejemplo, nosotros hemos incrementado alrededor de 80.000 servidores públicos en estos últimos años. Eso es un incremento del 22% respecto al 2006. Ese incremento, el 97%, está centrado justamente en lo que yo le decía, en profesores, en la parte de salud, en médicos, en policía y fuerzas armadas. Entonces, por un lado ha habido un incremento en número, pero también ha habido un incremento del salario que era importante para reivindicar a trabajadores, por ejemplo, fuerzas armadas, tenían salarios muy cercanos al mínimo. Entonces creo que sí es importante saber ahorrar y saber utilizar los recursos del Estado para alcanzar nuestros objetivos. Usted, por ejemplo, puede ver en las cifras de seguridad, eso no es gratuito. Llegar y reducir de 20 por cada 100.000 habitantes las tasas de homicidio para llegar a 6, eso es fruto de una política pública que incluye mejores salarios, mayor inversión en infraestructura, el darles, por ejemplo, el equipamiento que los policías no tenían hasta hace 9 años. Y así podemos, o sea, le doy seguridad por mencionar un ejemplo, pero algo similar en educación, en salud, las hidroeléctricas, los proyectos de infraestructura. Es gracias a eso que hoy podemos estar en una situación como esta en la que el precio del petróleo prácticamente se ha reducido a 1/3 y podemos responder adecuadamente. Ahora, pero el tema es que cuando se habla de la necesidad de ajustar la inversión, es decir, que el ajuste sería por el lado de inversión, evidentemente se afecta el crecimiento, se afecta el empleo y se afecta la redistribución de la riqueza. Ustedes han dicho que en estos 9 años se redujo la inequidad,
pero si mido el coeficiente Gini, y esto lo hemos conversado ya en más de una ocasión, eso se mide en función de ingresos, y el tema es cómo mantener la equidad constantemente en momentos de problemas muy complicados de la economía global y de la economía interna. Lo que usted menciona es importante porque nosotros buscamos cambios estructurales, no circunstanciales. Nosotros buscamos cambios por el bienestar de las personas, no para mostrar que ha reducido una cifra. Y en eso quiero destacar, la inversión que hemos hecho ha sido fundamental para el crecimiento. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en el 2007 donde analizaba las restricciones del crecimiento en el Ecuador. Y una de las cosas que mencionaba, la principal restricción era el tema de infraestructura, hidroeléctricas siendo una de las mayores causas. Entonces, esta inversión que ha hecho el Estado es la que nos permite hoy, por ejemplo, que industrias que son intensivas en el uso de electricidad, por ejemplo, la industria automotriz, la industria de plásticos, hoy pueda desarrollarse. Entonces, esas industrias que antes tenían un crecimiento muy por debajo del promedio de la economía ecuatoriana, hoy están sobre el promedio de la economía ecuatoriana. Entonces, estas inversiones, digamos que durante, no sé, 30 años no se hicieron, es lo que hoy nos permite justamente sostener el empleo que usted dice, los ingresos, porque el tener una economía sólida que tiene las bases para el crecimiento es lo que nos permite generar esos puestos de empleo, generar ingreso para esos consumidores, y es por eso que hoy tenemos las tasas de pobreza y de desigualdad más bajas que hemos tenido en la historia. Pero sin embargo, cuando uno habla con el sector empresarial, dice hay que ser cautos con la inversión, porque no vemos la película clara. Yo creo que la inversión, como le decía, hemos invertido en los proyectos estratégicos, y este estudio que le menciono, si lo volvemos a hacer, esas ya no son las restricciones del crecimiento. Estamos enfrentando nuevos retos, a otro nivel está el país. Entonces, sin duda alguna, digamos, entiendo que a lo mejor el desconocimiento de algunos pueda llevarlos a cuestionarse, y está bien, porque eso es lo que nosotros queremos. Pero yo no voy a discutir aquello, es decir, la inversión en los sectores estratégicos me parece bien, pero el tema es que necesitamos el acople de la inversión privada y el sector productivo, porque ya estamos viendo que en momentos críticos como estos, la inversión pública no es suficiente para apuntalar un crecimiento y un desarrollo económico-social. Eso es muy cierto, y de hecho la inversión pública es importante para potenciar la inversión privada, y en estos últimos años, solamente en los últimos 3 años hemos firmado, por ejemplo, contratos de inversión por sobre 5.000 millones de dólares, y eso es parte de la inversión privada que estamos atrayendo. Y ojo que no toda la inversión privada firma contratos de inversión, eso es lo que podemos contabilizar, y ahí hemos venido trabajando muy de cerca. Tenemos ahora el sector, el Ministerio Coordinador de la Producción, que es justamente este espacio de discusión de políticas y de trabajo conjunto con el sector privado. A nosotros nos interesa tener un sector privado fuerte porque eso permite tener una economía fuerte, y esa ha sido una de nuestras prioridades. Señora secretaria, muchas gracias. Bueno, esperemos continuar con este análisis en el transcurso de estos meses y años, porque no creo que la crisis de la economía global desaparezca y el impacto va a continuar en la economía local. No, con mucho gusto para discutirlo, y créanme que este es un proceso de construcción. Creo que aquí todos los ecuatorianos tenemos un objetivo común, que es un mejor Ecuador. Gracias, señor secretario. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con los deportes con el señor don Diego Valencia.